Perfecto. Bueno, otra vez buenas tardes formales para todas, todos, todes. Bueno, espero que estén muy bien. La idea del encuentro de hoy sería trabajar sobre uno de los ejes conceptuales del práctico, que es el eje del imaginario social, ¿sí? El concepto de imaginario social, que es uno de los conceptos estructurantes que nosotros pensamos para relacionarlos con la literatura. ¿Qué aproximación ustedes tienen al concepto de imaginario social? Vendría a ser la verdad que se impone, digamos, desde desde el poder dominante de una época. Y yo Es algo que se creo que también. construye. Bien, esa puede ser una aproximación a la definición. Vamos a ver de todas maneras que, tal como lo pensamos nosotros y nosotras, hay imaginarios sociales hegemónicos, que serían los que se construirían desde el saber de una época, pero puede haber imaginarios sociales contrahegemónicos, ¿sí? Pero bueno, es una aproximación. Ignacio, o Juan Ignacio, vas a decir algo, ¿no? Sí, creo que son las ideas de sentido común que representan, digamos, ciertas relaciones políticas y ciertas identidades en la sociedad que muchas veces en sí pueden no ser ciertas, digamos, pero bueno, que reflejan una identidad política determinada, no sé, la clase media que tiene cierto imaginario sobre un grupo de argentinos que descienden de los barcos y que se esforzó muchísimo y que por eso tiene lo que tiene, o también, no sé, imaginarios sociales sobre la pobreza, que incluso pueden ser mismos de los sectores también más vulnerables, ¿no? De cómo se interpretan unos a otros y lo demás, ¿no? De ciertas mistificaciones y orígenes que pueden no ser reales, pero que al ser compartidos en el sentido común, bueno, representan algo fuerte. Así es, ¿no? Acá incorpora Juan Ignacio otros elementos, ¿no? Del concepto de imaginario social, que puede tener que ver con esto de, por un lado, circulan como verdades, ¿sí? Forman parte del sentido común, y forman parte también, a partir de lo que dice Juan Ignacio, de ciertos discursos de ciertos sectores sociales, ¿sí? Y ahora vamos a ver que puede circular tanto como verdades establecidas, como macroescenarios y como microescenarios, ¿sí? Como microescenarios de la vida, ¿sí? Y de la sociedad y del Estado. ¿Qué otra incorporación quieren hacer al concepto de imaginario social? Después vamos específicamente al texto de Enrique Marí, ¿no? Que era el que teníamos para hoy. Pero ahora primero hacemos una especie de... Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, Franco? Sí. Buenas tardes ya. Buenas tardes, cierto, cierto. Yo diría, lo resumiría como un conjunto de mitos y creencias aprendidas por un grupo social. Bien, este es otros son elementos que también incorpora Franco, es que mitos y creencias, ¿no? Y que forman parte de un grupo social en particular, ¿no? De un grupo identitario también en particular, tal como lo señalaba Juan Ignacio. Yo tomo todos estos elementos que señalaron ustedes, todos forman parte del imaginario social, pero hay algo distintivo. ¿Qué pasa con estos mitos, con estas creencias, con estos saberes, con estos sentidos común propios del imaginario social? ¿Cómo se materializan? Y actuamos en consecuencia de esas ideas. Eso es clarísimo, Pilar, así es, ¿no? Por un lado se convierten en praxis, ¿no? Se convierten en prácticas de vida, ¿no? Porque justamente uno cree como verdades en todas estas cuestiones y las incorpora como formas de vida, ¿no? Y como prácticas y como costumbres de vida. Pero hay otro elemento que aparece muy central. La cultura. La legitimación y el poder que construye también el imaginario, ¿no? Así es, ¿no? Es una herramienta para la construcción de poder al mismo tiempo. Así es, ¿no? En esto casi tomás también a Enrique Marí, pero bueno, se formaría parte, ¿no? De este concepto de imaginario social,
que forman o estructuran, ¿no? Relaciones de poder, eso seguro. Pero sobre todo hay una cuestión que no apareció, pero que forman parte de todos estos elementos, y que casi es distintivo del imaginario social, y es que se conforma o se materializa en universos simbólicos, es decir, que se conforma en símbolos. Podemos dar entonces, a partir de todas estas definiciones que señalaron ustedes, todo un conjunto de aproximaciones al concepto de imaginario social. Primero que nada, podemos decir que el imaginario social está conformado por el conjunto de amores, odios, prejuicios, ideas, saberes, creencias, que forman el mapa simbólico o que se conforman en símbolos en una sociedad, y a partir de esos símbolos, las acciones, ¿sí?, y las prácticas sociales cobran su legitimidad en sentido amplio, ¿no? Esto de que señalaban tanto Nicolás como Pilar, que se conformaban en prácticas, ¿no? Pero justamente son símbolos, en definitiva, o son universos simbólicos que están dando cuenta de amores, odios, prejuicios, ideas, ¿sí?, creencias y saberes. También, como decíamos, pueden ser de un sector en particular o pueden ser del conjunto de una sociedad. Vamos a ver que son tan importantes, en realidad no es tan importante el concepto de imaginario social, que no hay ninguna práctica social, básicamente, o ninguna acción social que pueda mantenerse en el tiempo y que pueda legitimarse si no viene acompañado de un símbolo, de ese universo simbólico que le da justamente sentido y legitimidad. Cualquier práctica social que pensemos, vamos a ver lo que viene asociada a un símbolo. Aún más, cualquier movimiento social que nosotros pensemos, lo vamos a asociar también a un símbolo en particular. Porque justamente, entre otras de las funciones del imaginario social, y de estos símbolos que conforman el imaginario social, es que frente a esos símbolos, uno siente o identificación, o se identifica, o siente amor, adhesión, o siente repulsión, ¿sí? Siente odio. Es decir, genera sentimientos de amor o sentimientos de agresión. Estos símbolos que conforman el imaginario social, en definitiva, son símbolos con los que uno se identifica o que no se identifica, ¿no?, particularmente. Por otro lado, algo muy importante es que los imaginarios sociales conforman también, o construyen, mejor dicho, la memoria histórica. Es decir, la historia tal como la conocemos, la historia sobre todo que nos enseñaron en el secundario y muchas veces en la universidad, está conformada por símbolos. Siempre doy un ejemplo que me parece muy claro en ese sentido, ¿no? Cuando se nos explica el pasaje de la edad contemporánea, perdón, de la edad moderna a la edad contemporánea, ¿no? La gran línea histórica de la línea universal. Siempre se nos dice, hay un hecho que representa el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Y cuál es? No, es la Revolución Francesa. Y dentro de la Revolución Francesa hay un hecho en particular. El hecho en particular es la toma de la Bastilla. Todos sabemos que la toma de la Bastilla es un hecho, sobre todo, ¿no?, y la potencia del hecho histórico de la toma de la Bastilla es la potencia simbólica que tiene este hecho. Es decir, que todos sabemos que la Bastilla era la cárcel, ¿no?, en donde se encerraba a los enemigos políticos del rey. El hecho de que la multitud pudiera liberar a esos presos, que saben cuántos eran, ¿no? 7. 7, y fíjense, la liberación de 7 presos, ¿no?, de la Bastilla, representa justamente el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea. Es el hecho casi por excelencia propio de la Revolución Francesa.
porque 7 prisioneros que son liberados de una cárcel puede representar a nivel simbólico tanto en esa línea que se suele enseñar y aprender de la historia universal, porque justamente se libera a los enemigos políticos del rey, ¿no? Los que están en la cárcel de la Bastilla son los enemigos políticos del rey. Si se puede liberar esos enemigos políticos del rey y no cae ningún rayo divino sobre esa multitud, ¿qué quiere decir? Que el poder del rey no es divino, ¿sí? No desciende de Dios como se creía hasta ese momento, y sobre todo no es absoluto, ¿sí? Es decir, bueno, ahí tenemos un hecho simbólico que da cuenta de esto. De hecho, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, se lo cortan con la corona puesta. Es decir, no se está matando únicamente a una persona, sino que lo que se está matando es la monarquía. Por eso piensen que nunca más en Francia se volvió a creer en los reyes, ¿no? Cuando después después de Napoleón, pretenden volver los reyes, nadie cree en ellos, no son como fantasmas, porque habían muerto con Luis XVI con la corona puesta. De todas estas cuestiones, ¿no?, imaginarias, simbólicas, está impregnada la historia y está impregnada la política. Yo voy a nombrar alguna de ellas y después también me interrumpan cuando quieran, y también quiero que ustedes citen algunos ejemplos donde ven justamente cómo se ponen en juego estas cuestiones del imaginario social. Por un lado, hay hechos, ¿sí?, en la historia, ¿no?, en la historia argentina en particular, pero en cualquier historia, que no podrían ser entendidos si no se comprende el universo simbólico que los rodea. Es decir, justamente ese conjunto, ¿no?, de afectos, de adhesiones, de odios, de amores, conformados en símbolos. Es decir, ¿cómo se explicaría que en 1955, después del golpe de Estado de Leonardi, se secuestra el cadáver de Eva Perón, ¿no? Y no se le devuelve a Perón, a su viudo, hasta 18 años después? Porque justamente había un temor ahí de que fuera llevado donde fuera llevado el cadáver de Eva Perón, pudiera transformarse en un símbolo, ¿no?, en un lugar de peregrinaje popular, o donde se reunieran personas, ¿no?, y que a partir de ahí se conformara algún tipo de rebelión, ¿no?, o de contrarrevolución al golpe de Estado del 55. Porque, como decíamos antes, todo movimiento social, ¿sí?, se conforma en símbolo, se une en el símbolo, ese es el símbolo el que lo hace permanecer en la memoria histórica, y es ese símbolo con lo que las personas que forman parte de ese sector social o de ese sector político ideológico lo identifican. De hecho, no hay ningún movimiento social al que nosotros podamos pensarlo desligado del símbolo. Cualquier movimiento social que pensemos, cualquier acción social que pensemos, cualquier actor social que pensemos, inmediatamente viene asociado al símbolo, ¿sí? El símbolo puede ser una fecha, el símbolo puede ser vestimentas, pueden ser apelación a los ancestros, pueden ser lugares, banderas, escudos, eslogans, ¿sí? Todos esos formarían parte de lo simbólico. Voy a nombrar algunos ejemplos y después también, bueno, también me pueden interrumpir en cualquier momento. Y ustedes después me dicen otros de, bueno, cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan en las sociedades estas cuestiones de lo simbólico, de los universos simbólicos y los imaginarios sociales. Hay una que, si ustedes leyeron la historia del siglo XX de Hobsbawm, empieza justamente con un ejemplo que da cuenta de la importancia de los símbolos en las sociedades. La historia del siglo XX de Hobsbawm comienza diciendo: el 28 de junio de 1992, el presidente francés François Mitterrand visita Sarajevo. Esa visita es una visita eminentemente simbólica, ¿sí? Y por muchas razones. Por un lado, visita Sarajevo en la fecha que rememora el 28 de junio, pero de 1914. El 28 de junio de 1914
todos sabemos, es la fecha del atentado, ¿no?, y del asesinato del heredero al trono austrohúngaro de Francisco José, que fue la excusa de los países denominados centrales, otro universo simbólico, para declarar la Primera Guerra Mundial. Que un presidente francés, ¿no?, François Mitterrand, ¿no?, con ya anciano, un estadista, con toda la tradición francesa ligado también a la republicano y a la democracia, que viene casi desde la República, desde la Revolución Francesa, visite Sarajevo en esa fecha en particular, es un mensaje político que se está queriendo dar al mundo, ¿sí? Es decir, en plenas guerras balcánicas dice, visito Sarajevo el 28 de junio para evocar el 28 de junio de 1914, para decir, no vaya a ocurrir ahora en 1992 lo mismo que estaba ocurriendo en 1914. De estas fechas, de estas cuestiones, está impregnada la política, porque también todos sabemos, desde el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, que la política también es una puesta en escena, ¿no?, una puesta en escena, un teatro en donde se ponen en escena diferentes símbolos, y donde, además, la lucha por el poder, no solamente es la lucha por el poder económico y la lucha por el poder político, sino que es también la lucha por imponer como hegemónico, o la lucha por el poder simbólico. Imponer el propio símbolo, ¿no?, el símbolo del sector al que uno pertenece, e imponerlo como símbolo nacional, formaría parte también, ¿no?, de las estrategias para justamente conformar eso que Gramsci hubiera llamado la hegemonía, ¿no?, y que para Gramsci justamente, ¿no?, la hegemonía cultural era central para poder pensar después la economía, la hegemonía política y la hegemonía económica. Algunos otros ejemplos. El 28 de diciembre de 1977, las madres de Plaza de Mayo intentan dejarle una ofrenda floral al busto del general San Martín. Y es la primera vez en que las madres de Plaza de Mayo son reprimidas, ¿sí?, en la escena pública. ¿Por qué les parece que las autoridades, ¿no?, del golpe militar del 76, los dictadores del golpe militar del 76, reprimen públicamente ese día a las madres de Plaza de Mayo? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se pone en juego en esa fecha, con esos símbolos? ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron lo que hicieron siempre? Es decir, siempre sabemos que reprimieron, pero reprimieron de manera oculta, sistemática, pero oculta. Pero ahora lo hacen en el plano público. ¿Qué les parece que está en juego? Les estaba tocando lo militar. La figura de San Martín, digo, como legitimidad, digo, es lo que ellos toman para legitimarse. Y al ponerla en juego, digo, a que te dispute otro sector social esa figura, es obvio que va a haber una contradicción. Así es, ¿no? Tanto Hernán como Jonathan señalan, ¿no?, que los militares no podían permitir que las madres de Plaza de Mayo, que también tienen sus propios símbolos y sus propios ritos, ¿no?, con los que uno los identifica inmediatamente, ¿no? Los pañuelos blancos, el rito de todos los jueves, dar las vueltas alrededor de la Plaza de Mayo, ¿sí? No podían permitir que las madres de Plaza de Mayo se apropiaran de un símbolo tan fuertemente nacional, ¿no?, porque también a nivel simbólico José de San Martín es el padre de la patria, otro símbolo, ¿no? Siempre hay padres de la patria y no hay madres de la patria, ¿no? Ya también desde ahí aparecen estas ausencias. Y por otro lado, un símbolo no tan fuertemente nacional, sino tan fuertemente militar. Como bien señalaba Jonathan, la figura del San Martín es invocada siempre como parte de la legitimidad como parte de la legitimidad militar. Si ustedes revisan todas las proclamas de los golpes de Estado, 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, todas las proclamas militares, ¿sí?, apelan a la figura del general San Martín. Todos dicen, ¿por qué los militares podemos, en definitiva, intervenir en política? ¿No? Porque somos la última reserva moral y nacional, porque la patria, ¿no?, señalan,
nació militar, nació gracias a las luchas del general Primero Belgrano, pero sobre todo a las luchas por la independencia libradas por el general San Martín. Vieron hasta qué punto entonces la figura de San Martín no podía dejar los militares que pudiera ser apropiada por las madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, es una estrategia muy fuerte, ¿no? Que las madres de Plaza de Mayo ronden alrededor de la Plaza de Mayo, ¿sí? No solamente porque ahí está la casa de gobierno, ¿no? El centro del poder, sino porque pensemos que cualquier demanda sectorial que quiera transformarse en una demanda nacional, hay un lugar, que es la Plaza de Mayo, que es el lugar simbólico por excelencia, porque es el lugar simbólico de nacimiento de la patria. Pero además de la figura de San Martín, hay otra cosa que está en juego. ¿Qué les parece que está en juego en el hecho que recién les relaté? No, también sería la apropiación de la historia, digamos. O sea, ¿de qué lado está San Martín? Totalmente de acuerdo, ¿no? Así es, ¿no? ¿De qué lado? Por eso, ¿no? No pueden dejar que las madres de Plaza de Mayo, pues si no serían, lo nacional estaría dentro de las luchas que están llevando a cabo las madres de Plaza de Mayo y por ende también las luchas de sus hijos desaparecidos, ¿no? Tal cual. Pero hay otra cuestión, hay otro hecho, aparte de la figura de San Martín. En la ofrenda. Hay algo, sí, por supuesto que, a ver, por más que San Martín está fuera de la catedral, los restos, ¿no? Es también una apelación a lo religioso. No saben que los restos de San Martín están afuera porque San Martín era masón, ¿no? Pero que si no tendría que estar adentro porque, digamos, hay una idea siempre también del nacimiento de la patria como católica, ¿no? Por más que eso es posterior a la Argentina moderna, que nace como laica, ¿no? Ahí hay otro. Pero otro tema es la fecha, ¿sí? El 28 de diciembre. El 28 de diciembre bueno, todos sabemos, es el Día de los Santos Inocentes, y evoca la matanza de Herodes, de los niños menores de 2 años, ¿no? Herodes estaba buscando a Jesús y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. De hecho, es tan terrible el hecho que se hacen bromas ese día como para paliar, ¿no? Lo terrorífico del hecho, ¿sí? Pero justamente, ¿qué significaba eso? A nivel simbólico, era como los hijos, ¿no? de las madres de Plaza de Mayo aparecían como los santos inocentes, y Videla o toda la junta militar aparecía asociada a Herodes, ¿sí? Entonces eso tampoco se podía permitir, y la fecha tampoco pasó desapercibida para la junta militar. De hecho, algunos años después, en 1990, va a ser la misma fecha que va a elegir Menem para indultar a los militares. Con lo cual, fíjense que revierte la lógica, ¿no? ¿Quiénes aparecen entonces como los inocentes? Aparecen los militares. Un mes antes de hacer esto, manda a repatriar los restos de Rosas, Menem, ¿sí? Que estaban hasta ese momento en Inglaterra. Ahí aparece otra cuestión, ¿qué es lo que se estaba queriendo decir o cuál era el mensaje político que se expresaba en símbolos? Rosas fue un dictador, ¿sí? Rosas fue terrible con sus enemigos, pero Rosas fue un militar nacional, ¿sí? Que defendió al país de los intereses ingleses y franceses, ¿no? Repelió, todos sabemos, ¿no? Las invasiones inglesas y francesas. Entonces, a nivel simbólico se estaba diciendo, bueno, los militares cometieron excesos en la represión, pero de todas formas salvaron al país de la subversión, ¿no? Este era una especie de mensaje político. De todas estas cuestiones, ya les digo, está impregnada la política, ¿no? Ya lo habíamos visto en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Cuando dice Marx, dice, la historia se repite, ¿no? Dice, en algún momento dice Hegel, dice, la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y la segunda vez como comedia, ¿sí?
se apela a los símbolos de los romanos para justificar los símbolos de los emperadores franceses, etcétera, 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 ¿no? Los ropajes de los antiguos para justificar justamente las acciones políticas de los modernos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Parecería que los fantasmas del pasado vuelven a vivir, ¿no? En el presente. Ibas a decir algo, Hernán, perdón. No, que a mí me parecía que el símbolo, digamos, lo simbólico de lo que hizo Menem en aquel momento, enmarcado en un indulto general, sí, tanto a los militares como a la cúpula, creo que de Montonero, que estaba presa en el momento. Sí. Y el traer a Rosas estaba más vinculado con esa idea que se tiene de la reconciliación, más la idea de, digamos, de reivindicar, de lo que había contado antes, que sí tiene más que ver con la Madre de Plaza de Mayo y con Herodes y demás, sino que esto era más de reconciliar y no de sobreponer, más allá de los intereses que defendían nefasto Menem, ¿no? Creo que tenía más que ver con esa cuestión simbólica. Es decir, lo traigo a Rosas y me lo aplaude Rojas. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí. Pero de todas formas, a ver, acá sobre todo lo importante, por supuesto, hizo una interpretación completamente válida. La idea es esto, ¿no? Traemos un cadáver, ¿no? Como símbolo, digamos, para después desarrollar una acción política, ¿no? Traemos un cadáver para acostumbrar a la memoria colectiva a lo que voy a hacer después, ¿no? O para legitimar lo que voy a hacer después. Pero sí, coincido completamente con lo que vos señalás, Hernán. Sí, totalmente de acuerdo. Más allá de que, por supuesto, a ver, del lado que se situó Menem, ¿no? Al indultar por igual, en definitiva, también, ¿no? A la cúpula de los montoneros, que a la cúpula de los militares, era como decir, la reconciliación nacional equiparaba los dos delitos como si fueran lo mismo también, ¿no? Como que también desligaba, por supuesto, al Estado de la responsabilidad terrible del terrorismo de Estado, ¿no? No solo de no garantizar la vida, sino que de ejecutar la muerte, ¿no? Como si fuera lo mismo que lo realizado por la cúpula de los montoneros. Pero sí, completamente de acuerdo, está muy buena tu interpretación. Pensemos también, a ver, qué impronta y qué fuerza tienen, digamos, estos hechos simbólicos, que son los que quedan en la memoria histórica, son los que construyen la memoria histórica en todo sentido, ¿no? La clase pasada, o el encuentro pasado, hablábamos del 17 de octubre del 45. El 17 de octubre del 45 siempre es recordado casi como en una fotografía, ¿no? Y en esa fotografía, ¿qué aparecen? Aparecen los obreros mojándose los pies en las fuentes de Plaza de Mayo. Eso aparece como un símbolo por un lado, por un sector de reivindicación, ¿no? Del orgullo popular, los trabajadores llegando por primera vez a la Plaza de Mayo. Ya les digo, la Plaza de Mayo también es un lugar simbólico por excelencia, y para otro sector es el aluvión zoológico, las patas en la fuente, y es sentido como una situación completamente de agravio y de odio, ¿no? Es eso lo que despierta los verdaderos símbolos. Pensemos, por ejemplo, si uno recuerda, inclusive vayamos más a la actualidad, si uno piensa en el gobierno de Kirchner, también piensa en elementos muy fuertemente simbólicos, ¿sí? Piensa en cuando va a la ESMA y baja los retratos de los dictadores. Piensen que la historia, esa manera en la que se construye, porque justamente, ¿no? Estos símbolos, al movilizar amores, odios, ¿no? También moviliza creencias, moviliza ideologías y moviliza adhesiones políticas o agresiones políticas, ¿no? Pero justamente es la manera en que se disputa la política. La política se disputa muy particularmente, ¿no? A través de los símbolos. Y eso se ve particularmente en las campañas electorales, ¿no? En las campañas electorales se ponen completamente en juego los símbolos, ¿no? Ahora, recién hablábamos de Menem. La campaña de Menem apelaba no solamente, ¿no? A la idea soy el orden frente al caos hiperinflacionario,
apelaba en su principio a la figura de nacional y popular de Facundo Quiroga, ¿no? Con las patillas, ¿no? Y con el atuendo, ¿sí? Inclusive tenía un eslogan que decía, síganme, ¿no? Síganme, no los voy a defraudar. El síganme es básicamente una apelación bíblica, o sea, síganme lo que le dice Jesús a sus discípulos, ¿sí? Bueno, de esas cuestiones está impregnada la política, ¿no? Y bueno, digamos, sabemos que la Biblia, ¿no? Y el mundo católico ha sido muy efectivo, ¿no? Justamente en sus estrategias. Así que la estrategia de Menem no era mala y mal no le fue, ¿no? Básicamente, ¿no? Pensemos cuando se piensa en... Cuando se habla justamente... Perdón, Hernán, aquí no, ¿no? Sí. Pensé que me había abierto el micrófono para decir algo. No, profe. Bueno. Yo quería intervenir igual un segundo. Sí, Juan Ignacio, dale. Yo la verdad tengo 32 años, en la década del 90 era realmente muy chico, nací en el 88, pero sobre los imaginarios sociales, digamos, por ejemplo, hay un video en YouTube sobre Estela de Carlotto haciendo recorridas por aulas adentro de la UBA, donde en la década del 80 estaba militando la causa de las madres de Plaza de Mayo, o dando charlas, no sé bien en qué engancha, digamos, pero básicamente son videos de la década del 80, de Estela de Carlotto hablando con alumnos de la UBA, donde la teoría de los dos demonios es muy fuerte dentro de la UBA, en la década del 80. Hoy en día uno se imagina que sería algo tan común, digamos, ¿no? Que Estela de Carlotto pase por aulas de la UBA y que tenga estudiantes atacándola y diciéndole los montoneros fueron igual de malos que la dictadura. Ni siquiera en derecho uno se imagina un panorama así, digamos, quizás en algún hecho puntual o algún sector reaccionario escondido, pero yo no creería, por lo menos, que sería como lo habitual hoy en día, en el 2020, que estudiantes le digan a Carlotto los desaparecidos se lo merecían porque ponían bombas, digamos. Entonces, digamos, también hay creo que parte del imaginario social, digamos, que fue rotando de la dictadura. Por ejemplo, lo de Menem, digo, no sé, son cosas que yo realmente desconozco el clima social de época porque tenía 3 años. Entonces, bueno, quizás lo de Menem también se marcaba en cierto sentido común sobre lo que podía haber sido la dictadura, digamos, sobre la teoría de los dos demonios, que creo que en la década del 80 fue bastante fuerte, que, digamos, también, digamos, para atar lo del imaginario social a las luchas populares, que creo que la lucha por los derechos humanos y la lucha de la madre de Plaza de Mayo ha generado una desconfiguración bastante fuerte en ese sentido, digamos. Me parece que ya, hoy ya no sería lo mismo. Me parece que el clima de época es totalmente distinto a lo que era la década del 80 con la representación sobre lo que fue la dictadura. Retomo lo que vos señalás, Juan Ignacio. A ver, son luchas por los sentidos, y son luchas por los sentidos que nunca están libradas de una vez y para siempre, ¿sí? Eso yo creo que sí, que es clarísimo. Y por más que uno puede pensar que es minoritario, de vez en cuando resurge, y resurge con fuerza, ¿sí? Por ejemplo, a ver, también no es lo mismo muchas veces cuando se contrapone una figura como la de Estela de Carlotto, como cuando se contrapone una figura como la de Eve de Bonafini, ¿no? Y ahí sí surgen más sectores, ¿no? Y sectores más mayoritarios de lo que cree que quisiéramos, ¿no? En contra, ¿no? De sus declaraciones. Y cuando están contra sus declaraciones, no solamente están contra sus declaraciones más radicales, sino que hay una cierta apelación a decir, bueno, y encima que tenemos que pagarle, ¿no? Los hijos que en algún momento vinieron a hacer conflictividad social. Son teorías que no creo que hayan perdido su sentido y su legitimidad del todo. Según la época histórica que estemos, pueden volverse más o menos hegemónicas, ¿no? Como bien señalabas vos, en la década del 80, y sobre todo después del Nunca Más, ¿no? Del libro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, es una idea que tuvo su legitimidad, ¿sí? Sin embargo, por supuesto que también es muy importante en la transición democrática
los juicios a las juntas, ¿no? Los juicios a las juntas que fueron televisados y que uno vio también durante la década del 80, los testimonios, ¿no? De muchos sobrevivientes o de familiares de desaparecidos, y donde se puso tan en juego, ¿no? la tortura, ¿no? y cómo el Estado había obrado en esas épocas, donde los noticieros también pasaban muchísimo tiempo mostrando el desenterramiento, ¿no? de cadáveres sin identificación. Todo eso tuvo su impronta, pero son sentidos que siempre se ponen en juego, ¿sí? Y que de todas formas vuelven, son menos poco legítimos de lo que uno cree, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Hasta hace muy pocos años, con Macri a la cabeza, había una idea, ¿no? El curro de los derechos humanos, ¿no? Vuelven esas cuestiones, ¿no? Y vuelven, y por eso es que los símbolos, inclusive, ¿no? Como todas las luchas, nunca están dadas de una vez y para siempre, y siempre hay que volver a militarlas, ¿sí? Coincido que, a ver, que Menem logra establecer un sentido común más en línea, ¿no? Con el neoliberalismo, con la pacificación nacional, y con decir, y con desacreditación de los años 70, ¿sí? Después, con el gobierno de los Kirchner, se vuelve a reivindicar cierta lucha de los 70, pero son símbolos y juegos y luchas que siempre están en juego y que producen siempre debates muy fuertes, ¿eh? No, ya les digo, no me parece que estén dados de una vez y para siempre como hegemónicos, ni mucho menos, ¿eh? Por eso siempre hay que seguir militándolos y seguir hablando también, ¿no? Y discutiendo este tipo de cuestiones. Perdón, Adrián. Sí, Franco. Hay en todo eso también una especie de disputa y apropiación también por los legados, ¿no? Como sostenían estos símbolos, como que esto todo el tiempo también de volver, o que se escuchó también hace poco con todas estas marchas por la libertad, otra vez la reivindicación con la imagen de San Martín, y como si San Martín volviera hoy, qué pensaría de la actualidad del país, y digamos también todo eso para sostener un modelo de país que uno quiere imponer, digamos. Así es, completamente de acuerdo, Franco, pues justamente, ¿no? Todo aquel que quiere, a ver, que su propia demanda o su propia postura ideológica o su postura política sea pensada como la postura de todos, se reivindica que lo propio es lo nacional, ¿no? Esto es la nación y lo otro es lo extranjero, o son los cabecitas negras, o son los que no son enteramente humanos. Y en ese sentido, muy importante apropiarse justamente de esos símbolos que aparecen como indiscutibles, ¿no? Si vos te apropias de la figura de San Martín, si vos decís, esto es lo nacional, o me apropio de la figura de San Martín, entras en el campo de lo indiscutible, ¿no? Por eso también, ¿no? Todos los sectores que Claro, es luchan como... intentan apropiarse de eso que es tan fuertemente nacional. Sí, perdón. Claro, como quién estaría en contra de la figura de San Martín. Si yo reivindico eso, en teoría tendrás que estar conmigo, digamos. Así es, ¿no? Por eso ese intento, ¿no? Y esa lucha tan fuerte, ¿no? Por apropiarse de esos símbolos que aparecen como indiscutibles, como la bandera, ¿no? Digamos, si vos llevás, esto es el argentinazo, si yo llevo las banderas a los balcones, si esta es la marcha por la Argentina, esto es la Argentina, y los que no están de acuerdo con eso, no quedarían por fuera de la Argentina, ¿no? Por eso son tan importantes los símbolos. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Se movilizan cuestiones tan fuertes, ¿no? Quizá la pelea está en la resignificación, ¿no? Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Y Sí, sí. también me parece que es interesante tener en cuenta que los imaginarios sociales tampoco son, digamos, construcciones homogéneas en la que un sector se identifica completamente, sino que van incorporando determinados símbolos en determinados momentos, y esos símbolos se resignifican, se disputan, hay decisiones, no estamos hablando de imaginarios sociales homogéneos que representan a un sector, digamos, en un determinado momento. Son diferentes imaginarios sociales que están en disputa, símbolos que están en disputa, que en un momento representan a unos y en otro momento representan a otros. Pero esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, que no es un imaginario social hegemónico y uno contrahegemónico, sino que hay disputas de creencias, de saberes, de símbolos y de sentidos permanentemente. Relaciones de fuerza y hegemonía, por supuesto. Sí, y retomando lo que se dice Sofía, sobre todo hay intentos,
de apropiarse de esos símbolos que aparecen como indiscutibles. Eso sí, queda bien claro, ¿no? La Plaza de Mayo, no, pues la Plaza de Mayo es el símbolo del lugar del nacimiento de la patria por excelencia. ¿No? Si yo me apropio, digo, esto es el símbolo de la Argentina o de la bandera argentina, también, ¿no? O de la figura de San Martín. La figura de San Martín generalmente intentan apropiarse tanto sectores de la derecha como sectores más ligados a lo nacional y popular, ¿no? De hecho, también el peronismo, ¿no? Se intenta apropiar de, o reivindica, ¿no? Y eso tanto un peronismo de derecha como un peronismo de izquierda, ¿no? Reivindica la figura del general San Martín, ¿no? Pensemos, generalmente, a ver, todo movimiento político, toda acción política que quiera legitimarse en el tiempo, que quiera perdurar en el tiempo, ¿sí? Precisa sí o sí de ese universo simbólico, ¿no? Y de esos símbolos que conforman ese imaginario social, ¿sí? Y en este sentido, también, si uno piensa en la dictadura militar, de hecho, yo siempre lo señalo, ¿no? Que cuanto más autoritario es un gobierno, por más que todos, ¿no? Todos necesitan ¿no? de lo simbólico, porque nada se impone únicamente por la fuerza. Ese es el punto, ¿no? Todos necesitan justamente la creencia y el amor para poder legitimarse en el tiempo. No hay poder que se imponga únicamente por la fuerza, ¿sí? Necesitan esa red de símbolos que le den legitimidad, sentido y adhesión. Pero generalmente, ¿no? A grandes rasgos, cuanto más autoritario es un régimen o un gobierno, más lo recordamos por lo eminentemente simbólico, ¿sí? Es decir, si uno piensa el nazismo, inmediatamente viene a la mente la manera de saludar de Hitler, la esvástica, las Olimpiadas de 1936, ¿no? Que para Hitler fueron tan importantes, ¿no? Para Hitler era muy importante que los alemanes ganaran en la mayor cantidad de disciplinas posibles, porque casi que era como una preparación para la guerra, ¿sí? Y además el deporte particularmente siempre es un símbolo que se utiliza muy fuertemente en la política, no casualmente porque tanto la política como el deporte tienen el lenguaje de la guerra, ¿no? Estrategia, técnica, táctica, etcétera, ¿no? Defensa. De hecho, en las Olimpiadas del 36, por ejemplo, Hitler utilizaba digamos, como campaña, ¿no? A favor de los alemanes, afiches en donde se representaba a los alemanes en poses que emulaban al mundo griego, ¿sí? Alemanes con la forma del discóbolo, ¿no? O, ¿qué es lo que estaban diciendo, ¿no? A nivel simbólico. Así como Grecia estaba destinada a conquistar todo el mundo, lo mismo va a pasar con Alemania, ¿no? Pensemos también en Argentina, ¿no? La dictadura militar, uno también piensa lo muy fuertemente simbólico, ¿no? Falcón Verde, eslogan como los argentinos somos derechos y humanos, o uno terrible que circulaba también en esa época, que era mantenga limpia Buenos Aires, ¿sí? Donde la limpieza no solamente aludía a la limpieza de la ciudad, sino a la limpieza en el lenguaje más mafioso del término, ¿sí? Y como también el Mundial de Fútbol 78 fue utilizado, ¿no? Manipulado por los militares como estrategia para conservar y para legitimar el poder. Porque justamente también, no solamente el lenguaje de la guerra aparece en el mundo del deporte, sino que en el deporte se suele poner muy en juego esto que solemos llamar los símbolos más nacionales, ¿no? O los sentimientos más nacionales y más nacionalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente, ¿no? Los gobiernos hacen uso, ¿no? Del fútbol como estrategia, ¿no? Para continuidad en el poder. Tenemos hechos, de la historia universal también, ¿no? Que aparecen como fuertemente simbólicos, ¿no? El muro de Berlín, cuando se construye en su momento, ¿no? Como símbolo de
Guerra Fría, que es un concepto también, ¿no? Muy fuertemente simbólico, esa idea entre de guerra entre el comunismo y el capitalismo siempre latente, la caída del mundo de Berlín en su época, ¿no? Como símbolo del fin como el triunfo del capitalismo y el fin de las utopías comunistas. La llegada del hombre a la luna, ¿no? Como un símbolo muy fuerte también de la Guerra Fría, porque se suponía, ¿no? El mensaje que se quería dar, que el primero que llevara a la luna estaba tecnológicamente mejor preparado para una eventual guerra, ¿sí? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera del espacio, en realidad, por supuesto, es una carrera simbólica, en torno justamente a la política y en torno a las cuestiones de la Guerra Fría. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren, más actuales, ustedes que son más jóvenes? Profe, Sí. yo estaba pensando en dos ejemplos. Uno es la restitución del cuerpo de Perón, cuando fue que lo llevaron, no me acuerdo, de Lobos al cementerio, del cementerio de Lobos, no me acuerdo cómo fue. Sí, lo llevaron de Chacarita a la Quinta de San Vicente, ¿sí? A la Quinta de San Vicente, ¿sí? Así es, ahora está allá. Que fue la restitución del cuerpo, que bueno, que se reventaron a tiros también para ver quién estaba más cerca del cuerpo y quién era el que conducía el acercamiento al cuerpo. Y el segundo, se me ocurre, es algo que sucedió hace 2 o 3 años, que fue la restitución del cuerpo del cacique Inacayal, que bueno, era un cacique que había sido capturado en la campaña del desierto, había sido puesto junto con toda su familia en el Museo de la Plata como exposición de personas primitivas. Falleció en el Museo de la Plata y el Museo de la Plata tuvo sus restos ahí en un archivo hasta hace 2 o 3 años, cuando el Cuerpo de Antropología Forense Argentina trabajó en el reconocimiento de los huesos, de que efectivamente eran los de Inacayal, y bueno, que fueron restituidos en una ceremonia bastante grande, hubo de las comunidades originarias, y fueron restituidos a sus herederos y a su comunidad, digamos. Así es, no son muy importantes las dos. Bueno, pero fíjense cómo entran en juego, ¿no? Los cadáveres, ¿no? Como forma simbólica, ¿no? Y como intento de apropiación, ¿no? A ver, la figura de Perón, ¿no? Que acá es casi patético, ¿no? A ver quién está más cerca justamente, ¿no? De los restos, ¿no? En ese traslado desde Chacarita hacia San Vicente, ¿no? Hacia la Quinta de San Vicente. Pero bueno, a ver, cualquiera también, ¿no? Que está dentro del peronismo, que es lo que siempre va a señalar. Si hay una campaña electoral, va a decir, nosotros somos los legítimos herederos de Perón y de Evita, ¿no? Todos van a remitirse, y esto es como una especie de apelación a los ancestros, ¿no? Lo llamaríamos como estrategia, ¿no? El verdadero peronismo es esto, ¿no? Y por eso generalmente las campañas políticas aparecen como fantasmas, ¿no? El matrimonio de Perón y de Evita Perón, y después, no sé, el matrimonio de los Kirchner, ¿no? O el matrimonio de los Duhalde, como los legítimos herederos, ¿no? Esa es una estrategia política. A ver, siempre los imaginarios sociales suponen una manipulación del psiquismo humano, ¿no? Intentar justamente manipular para que esos sentimientos se conviertan en adhesión a aquello que yo quiero señalar. Y está bueno también lo que señalaba Juan Ignacio en relación a estos restos, ¿no? De las comunidades indígenas que aparecen primero en el museo, expuestos muchas veces como símbolo, ¿no? de la barbarie, ¿no? O como triunfo de la ciencia, ¿sí? Y que después son restituidos a las comunidades de familiares, y bueno, son restituidos en definitiva a lo propiamente humano, ¿no? Al devolvérselo justamente a sus familiares. Ulises, ibas a decir algo justo cuando... Sí, iba a decir dos que entiendo que son cercanas y son contrapuestas. Una es Macri recibiendo a Chocobar en la Casa Rosada, creo que fue. Sí, 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 sí. Y otra sería el año pasado, Alberto recibiendo a
este chico Facundo, que no lo habían dejado votar en las elecciones, no me acuerdo, o sea, una cosa de discriminación había ocurrido, y nada, como que si bien son parecidos, son como totalmente contrapuestos, ¿no? Y muy cercanos. Así es, ¿no? Ahí se contraponen, ¿no? Y simbólicamente, no sé, digamos, eso genera, ¿no? Genera en la opinión pública movimientos, ¿no? De adhesión, de más amor o de agresión, digamos. Bien, no son, por supuesto, inocentes, ninguno de estos dos hechos que señala Ulises. ¿Quién más quiere dar algún otro ejemplo? A mí se me ocurrió uno que sería como una especie de inversión, digamos, que son los bombardeos del 55 con el Cristo vence, con la B, y hoy en día ya prácticamente está resignificado, bueno, Perón vuelve, Perón vence, es un símbolo del imaginario peronista, pero es como una inversión en el simbolismo. Sí, pensemos, ¿no? Justamente, ¿no? Inclusive me remonto un poquito antes del 16 de septiembre del 55, que es el 16 de junio del 55, que también aparecían los aviones, ¿no? Con el Cristo vence. Por muchos, pero muchos años, el 16 de junio del 55 era más evocado y más recordado, y fíjense la importancia de lo simbólico, ¿no? Por la quema de iglesias a la noche, ¿sí? Que por la matanza de civiles al mediodía. ¿Sí? El 16 de junio la aeronáutica no tira bombas y mata, nunca se supo exactamente la cantidad, alrededor de 300 personas o 400 personas, y también varios heridos. Y eso no, casi quedó que no era evocado en la historia, sino que era recordado como la barbarie de lo que había pasado a la noche, que era la quema de las iglesias. ¿Sí? Por eso tan importante, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que también que se rescatan para la historia? Porque los símbolos construyen la memoria histórica, y todo lo que construye la memoria histórica también termina, en definitiva, construyendo el presente, ¿no? Porque para eso también se sirve la historia, ¿no? Para pensar cómo pensamos el presente y las acciones políticas del presente. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? La imagen de la Rúa yéndose en helicóptero también es muy simbólica. Es muy simbólica y en varios sentidos, ¿no? Porque remite, por un lado, casi a Isabel, ¿no? Isabel, que también, ¿no? El golpe de Estado del 76, sabemos que la detienen, ¿no? En el helicóptero, ¿no? Y la llevan primero al aeropuerto y después la llevan directamente a Neuquén, no, pero quiero decir que queda muy asociado esas dos figuras, pero tal cual, está claro. Una chica iba a decir algo, creo que figura como Gabriel, pero no sé si es Gabriel. Yo, profe, perdón, Sí. no estoy en mi cuenta. Sí. Quería consultarte si va, un ejemplo que se me ocurre es que hace no mucho en una marcha anti-cuarentena contra este gobierno, me parece que no sé si era por la reforma judicial, no sé por qué, que había ido un chabón, una persona con una horca o con una guillotina, no me acuerdo, así como, bueno, matamos, o sea, haciendo referencia claramente a la Revolución Francesa, con el tema de, bueno, matamos a todo aquel que se interponga en la creación de la República. Y eso pasó hace bastante poquito y me pareció bastante fuerte. Sí, a ver, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Victoria me llamo. Victoria, perdón. Sí, Victoria, tal cual. A ver, esa apelación, ¿no? A los símbolos es fuerte, porque lo que decimos, a ver, uno no permanece indiferente frente a esos símbolos, moviliza sentimientos de agresión, ¿no? De repulsión, o moviliza sentimientos de adhesión, ¿no? Y muy fuertes, ¿no? Justamente ahí se ponen muy fuertemente en juego los imaginarios sociales, las ideologías políticas, las acciones políticas. Pero es todo el tiempo, yo me remonté más a cuestiones del pasado, pero toda acción política, ya les digo, y todo movimiento político requiere de esta apelación a lo simbólico. Me estoy acordando en relación a la cultura de los quilmes en Amaicha, en Tucumán. Nosotros, digo, el occidente llama ese espacio las ruinas de Quilmes, y ellos lo consideran la ciudad sagrada, pero vos vas a la ruta y ves que el camino se indica que es hacia las ruinas de Quilmes cuando querés llegar al lugar,
Y al mismo tiempo, en esta ciudad sagrada, hace unos años le pusieron en el cementerio de ellos una pileta. Entonces también como la postergación de lo diferente, digamos, la cultura indígena, como también entra en juego en la palabra que nosotros utilizamos para denominar ese espacio, que es una ruina. Y en realidad justamente es una ciudad sagrada. Digo, seguimos como deslegitimando a la cultura de los indígenas, en este caso los quilmes, ¿no? Bueno, en relación a los indígenas, perdón que te interrumpa, pero en Bariloche, Sí. por ejemplo, en el centro cívico hay una estatua de Roca que es bastante fuerte, ¿me entendés? Tipo, Bariloche generalmente, o sea, hoy en día hay una disputa con el territorio mapuche, y en el centro de Bariloche ponen una estatua del genocida, digamos, del idealizador, no sé cómo se dice, de ese genocidio. Y qué sé yo, vos vas hoy a Bariloche y está a veces grafiteado, o sea que me parece como un doble simbolismo, ¿me entendés? Como atacar a ese símbolo horrible de Roca en el centro de Bariloche, y también hay un montón de movilizaciones y no se consigue que lo saquen, digamos. Sí, sí, Totalmente. Osvaldo Bayer sí. fue un impulsor también, ¿no? De intentar sacar ese simbolismo argentino de Roca, digamos, que está en un montón de lugares en toda la Argentina, ¿no? La estatua de Roca. Sí, no, la estatua no solo de Roca, sino también, ¿no?, de varios autodenominados, ¿no?, conquistadores, ¿no? En muchísimos pueblos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, aparecen estatuas y aparecen reivindicados y aparecen desde los nombres. Roca aparecía en los billetes, bueno, sigue apareciendo, realmente no se lo contrapuso a la figura de Evita, pero sigue apareciendo, ¿no?, en los billetes de 100 pesos, ¿no? Y eso también implica una reivindicación. Y antes, no sé, inclusive aparecía hasta reivindicada en algún billete, nuevamente la cuestión simbólica, la autodenominada campaña del desierto, ¿no? No es una campaña del desierto, no es una matanza, ¿no?, de comunidades originarias. El mismo nombre de indios, ¿no?, que ha permanecido, ¿no?, y que circula como sentido común, digamos, es un símbolo que da cuenta, ¿no?, del triunfo, ¿no?, de un sector sobre otro, ¿no? Los indios nunca existieron, salvo en la imaginación de los europeos, ¿no? Existían pueblos que tenían diferentes nombres, ¿no?, y que fueron rebajados a una nominación común de indios, que además no se les adjudicaba el estatus total de humanidad, ¿no?, bajo diferentes condiciones. Se los podía matar sin que se considerara que se estuviera convirtiendo un homicidio, ¿no? Sí, perdón, Hernán. No, que yo, digamos, lo que asocio a esta cuestión de los símbolos es una cuestión de poder. Por ejemplo, obviamente que yo estoy en contra de Roca en la historia, pero también Roca es el fundador del orden conservador y del Estado moderno, por lo menos el iniciador de lo que hoy llamamos República Argentina, que implicó toda la matanza de los pueblos originarios, que implicó todo lo que, digamos, los sectores dominantes y de poder de ese momento creyeron que tenían que hacer para construir este tipo de país que hoy tenemos y que continúa justamente con toda esa carga valorativa y simbólica de que si eran los indios, después eran los negros de mierda, después eran los inmigrantes, después eran los paraguayos, los bolivianos, o sea, que tiene toda una continuidad, digamos, a través de la historia, porque ellos lograron imponer y construir el imaginario social, porque seguimos siendo ese tipo de sociedad, por más de que haya cambiado en algunos aspectos jurídicos y demás, ¿no? Pero, digamos, no ha habido nadie que destruyó este tipo de Estado que se construyó en 1880, que continúa hasta hoy. Entonces, por eso Roca va a estar en todos los lugares hasta que ese tipo de sociedad no cambie. Bueno, a ver, son luchas de sentidos. A ver, cuando, por supuesto, y por eso siempre uno tiene que ponerlo en crisis y en tela de juicio, ¿no? A ver, cuando se dice, acá nació la Argentina moderna, uno le puede contraponer otro lenguaje, ¿sí? Por eso son siempre luchas de sentido y luchas de sentido simbólicas, ¿no? Bueno, no, se construyó un Estado justamente no solamente sobre la matanza de comunidades originarias, sino también posteriormente sobre la represión y también diversas matanzas, ¿no?, de sectores trabajadores,
eso que se autodenomina y aparece también como símbolo, como el granero del mundo, era una sociedad excluyente, ¿no? Y una sociedad cuya forma de dominación, siguiendo a Waldo Ansaldi, es una forma de dominación oligárquica, ¿no? Y una forma de dominación cuya principal característica es la exclusión, ¿sí? La exclusión de la mayoría, quiero decir, ¿no? Ellos se autodenominan, ¿no? El gobierno de los mejores, ¿no? Y excluyen a la mayoría no solamente de lo político, digamos, no solo no pueden votar, sino que se hace fraude electoral, ¿no? Y las elecciones son indirectas, ¿no? Y no directas, no son diferentes estrategias para permanecer en el poder. A ver, lo que uno pone, no sé si siempre fue el mismo Estado, siempre se intentó de todas formas cambiar el Estado, por eso siempre son, luchas por el sentido, ¿no? Y que siempre hay que contraponerlas. Bueno, no, hay que decir, bueno, el granero del mundo, ¿qué significa el granero del mundo? ¿Qué significa? La riqueza está en el campo, ¿no? ¿Qué significa? Todo eso, por eso, digamos, es muy importante, todos esos sentidos comunes que circulan, inclusive muchas veces como pseudocientíficos, ¿no? O como pertenecientes al campo histórico, hay que ponerlos en juicio, y hay que ponerlos en tela de juicio. No sé si siempre fue el mismo, hubo intentos de refundación de otros tipos de Estado, ¿sí? De todas maneras. Y en ese sentido, bueno, si se intenta refundar otro tipo de Estado, cuando se intenta refundar ese otro tipo de Estado, se contrapone, ¿no? A ese Estado de dominación oligárquica, etcétera, ¿no? De hecho, hay también, ¿no? Muy fuertes luchas políticas, sociales, históricas, ¿no? Cuando el peronismo intenta fundar un Estado que se autodenomina nacional y popular, se contrapone a ese Estado, ¿no? Moderno, ¿no? Y hay todo, hasta campañas políticas, ¿no? En contra de la denominada oligarquía que comenzaría con la década de 1880, ¿sí? Quizás también lo que podemos ubicar, que sí permanece, y acá la podemos citar a Rita Segato, son las matrices de producción de alteridad que se producen cuando se construyen los estados nacionales, que según ella necesariamente implica la otrificación de ciertos grupos, la invisibilización de ciertos grupos, para poder sostener que Argentina es un país eminentemente blanco y europeo. Digamos, para poder llevar a cabo esa operación necesariamente supuso construir otros externos y otros internos. Digamos, los llamados pueblos originarios constituyeron un otro interno. Y otras poblaciones, como los afrodescendientes, por mucho tiempo estuvieron invisibilizadas. Incluso en los censos nacionales no se los tomaba en consideración, y hay una cantidad de estudios que dan cuenta de su participación en la construcción del Estado Nacional, en las luchas, incluso en la producción cultural. Entonces, quizás, bueno, esas matrices sí continuaron y fueron modificándose en términos de quién era ese otro. Incluso, digamos, en el peronismo, incluso se puede pensar desde el Estado, y no solamente desde el Estado, digamos, qué matrices continúan existiendo entre la sociedad civil, ¿no? Franco, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que yo quería hacer una pregunta, si ahí también no entra en juego un poco esto también de que cuando una persona materializa una idea, como que queda muy empapado de la responsabilidad total de eso, sin entender por ahí también a veces un espíritu de época, como que, digamos, Roca es la materialización de quizás también un problema de época que presidentes anteriores también habían querido resolver, que era la delimitación del Estado territorial, y que también otros por ahí tenían en mente hacerlo, digamos. También pienso en Rosas tiempo antes, también llevando a cabo un genocidio indígena, y por ahí claramente no de la magnitud de lo que fue la campaña del desierto, pero digamos, era algo que se estaba discutiendo, o la integración de los indios no era una discusión de la época, y eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, porque si bien él es el responsable materialmente de eso, digamos, creo que Sarmiento, Mitre y mismo también Rosas, que es otro personaje opuesto a Roca, lo tenían en pensamiento en la época, no era algo que simplemente se le ocurrió a él y ya está, nada más.
Sí, a ver, coincido completamente. A ver, lo que hace es, a ver, sobre todo, ¿no? La generación del 80 solidifica bajo la corriente esa ya denominada del positivismo, ¿no? Y le da casi una matriz científica, un conjunto de matrices ideológicas que circulan, si los vamos a señalar, hasta desde el siglo XVI, ¿no? Del siglo XV-XVI, ¿no? Cuando, digamos, otro imaginario, ¿no? Se descubre América, ¿no? Se descubre que es una idea propia también de los conquistadores y de los vencedores, es decir, que se descubre un nuevo mundo, ¿no? Por supuesto, pero por supuesto que lo que entra acá en juicio es que nosotros no vamos a reivindicar esa matriz, ¿no? Y teniendo en cuenta que no solamente, a ver, esto que señalaba Franco, ¿no? De que forma parte, ¿no? De todos los gobiernos, desde Rosas en adelante, ¿no? En definitiva. Sino que también que el positivismo, ¿no? E ideas racistas formaban tanto parte del espectro que hoy llamaríamos de derecha, como del espectro de izquierda, ¿sí? También el positivismo, por ejemplo, toda la ideología de Juan B. Justo está, y en la ideología anarquista, está fuertemente impregnada de positivismo. Ahora bien, ¿no? Lo que uno siempre va a decir es, bueno, de todas formas, uno va a poner en juego esa matriz, ¿sí? Porque si no se reivindica, además. Pues si no se reivindica. Acá Mariana está diciendo, a mí me generó mucho impacto cuando durante la presidencia de Macri se cambió el letrero de la fachada del CCK y se puso nadie es la patria, pero somos, todos lo somos, ¿no? En contraposición a la frase la patria es el otro. Sí, una frase que se le adjudica ahí a Borges, pero que Borges no dijo que yo sepa en ningún lado, ¿no? Por lo menos no la escribió en ningún lado, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Bueno, pero ahí también hay disputas de sentido, ¿no? Muy, muy importantes. Bien, ¿algún otro ejemplo? O pasamos al texto de Enrique Marí para terminar como de organizar, ¿no? El concepto de imaginario social, tal como lo vamos a pensar, y cómo lo vamos a pensar justamente en relación a la literatura, ¿no? Porque, a ver, a nosotros justamente, ¿no? En este práctico lo que nos interesa es cómo se relaciona este concepto, ¿no? Que podríamos llamar de imaginario, ¿sí? Acá con el concepto de literatura. A ver, para que Francisco, si no me distraigo, la pregunta, recién pude revisar todo lo que había subido allí y no había cronograma. Como no había anotado la clase pasada los textos que se habían pedido para hoy, me fue imposible rememorar. Bueno, Francisco, hoy, a ver, no hay cronograma porque, a ver, la idea es que nosotros vayamos avanzando en el práctico en la medida que vayamos avanzando, ¿sí? No vamos a presionarnos, lo importante es que podamos aprender, que podamos disfrutar esta instancia. En la medida de lo posible, nosotros vamos a ir tratando de ir. Ustedes ven un periodo histórico en el teórico y nosotros vamos a tratar de ir más o menos acompañando que sea el mismo periodo histórico en el práctico, ¿sí? Hoy no vamos a llegar, pero bueno, la idea es que si en el teórico ven generación del 80, en el práctico vayamos a ver la literatura de la generación del 80, ¿sí? Esa es la idea. ¿Nos dicen al final de la clase cuál es el de la clase que viene? Claro, claro. No sabía que para hoy era Mari y agarré el programa y vi que estaba Foucault y dije, no, todo eso no debe ser. No, medio como perdida. No, por eso, igual lo habíamos dicho la vez pasada, habíamos dicho que hoy era Enrique Marí, igual yo siempre lo voy a reiterar y todo, y ahora tenemos también esta instancia de que queda grabado, ¿sí? Hoy vamos a ver, entonces, después, bueno, al final vemos lo que vemos la vez pasada, pero hoy vemos Enrique Marí, racionalidad de imaginario social en el discurso del orden, ¿sí? Y después ya les digo lo que vemos a la clase que viene, ¿sí? Pero ya les digo, vamos a ir tranquilos, viendo los textos, también disfrutándolos, aprendiendo lo más posible. Bueno, nosotros también, lo más importante es que se enseñe y se aprenda cómo incorporar, en definitiva, a la literatura como fuente y agente de la historia. Es decir, la literatura no es un discurso aparte
¿sí?, del discurso político o de los discursos sociales, ¿no?, que están circulando. Entonces, ¿cómo utilizar novelas, cuentos, relatos, dramas? La vez pasada decían canciones, historietas, ¿no? Cómo poder pensarlas como reflejo de su época, ¿sí? Reflejo de su época, y en ese sentido, que siempre dicen algo de la época en la que surgió, ¿sí? Ya sea criticando, avalando o reproduciendo algunos discursos, ¿sí? Hernán señala, bueno, el ejemplo, sí, muy bien, ¿no? Esto que aparecía como una disputa tan fuerte hace algunos años, ¿no? La estatua de Juana Uzurduy, que estaba al fondo de la Casa de Gobierno, que fue reemplazada por la de Colón, después Juan de Azurduy se la llevaron al CSK, bueno, vean cómo, pero te quiero decir, todas las disputas que aparecen en los medios masivos de comunicación, debates políticos, los políticos diciéndose cualquier cosa, digamos, fíjense hasta qué importancia es esto del universo simbólico, y en definitiva, ¿quién se apropia de la historia? ¿Quién dice quiénes en definitiva son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? En una posición que generalmente es maniquea, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Pero que, a ver, ¿a quién rescatamos en definitiva para decir que nuestra política se inserta en esa tradición? Pero está muy bueno esto que señala Hernán. Bien, ¿alguna otra cuestión o pasamos al texto de Enrique Marí? Le estaba recién anticipando, a ver, algo de todo esto ya lo comenzábamos a ver en el encuentro pasado, ¿no? O sea, nosotros lo que nos interesa es cómo se articula los imaginarios sociales con la literatura. Es decir, para nosotros la literatura es fuente y agente de la historia, es decir, nosotros podemos tomar una obra literaria y ver qué nos dice de la época histórica en que fue producida, pero también nos dice respecto de amores, odios, ideas, prejuicios, sentimientos de esa época histórica, ¿sí? La literatura vamos a ver que particularmente, aunque también el cine, después vamos a ver, moviliza y canaliza sentimientos, imaginarios sociales, y como decíamos al principio, tanto de los macroescenarios de la sociedad y del Estado, como de los microescenarios, porque muchas veces la literatura puede también reproducir sentidos comunes, dichos, discursos del poder, pero también discursos que circulan en diferentes sectores sociales. Entonces, en este sentido, la literatura nos parece particularmente importante para poder pensar la historia. A esto le sumamos algo que también habíamos comenzado a ver la vez pasada, y que en toda América Latina, y en Argentina en particular, la literatura nace política, ¿no? Nace política y nace justamente bajo el signo de la violencia política, habíamos visto, ¿no? Y atravesada por diferentes formas de la violencia política, ¿no? La invasión, la violación, pero vamos a ver que en la literatura se ponen en juego muchos de los símbolos y muchas de las palabras que después van a ser utilizadas también en la política, ¿sí? Uno de esos símbolos es el símbolo de la civilización y la barbarie, ¿no? Que lo encontramos ya en una obra inaugural, ¿no?, de la literatura argentina, como es el Facundo de Sarmiento, ¿sí? Encontramos símbolos en la primera novela argentina, en Amalia. Yo les había llegado a señalar que Amalia cuenta una historia de amor, ¿no? Una historia de amor que, como todas las novelas fundacionales latinoamericanas, parece reproducir la idea de la conciliación nacional, ¿no? En la historia de amor entre Amalia, que es tucumana, y Eduardo Belgrano, que es porteño, ¿sí? Se concilia la idea de la pareja nacional. A partir de esa idea que una provinciana se junta con un porteño, aparece la idea de como la pareja del Edén, a partir del cual se va a construir la nación, y a partir de la conciliación nacional. Y no casualmente, en esto que recién hablábamos de San Martín, etcétera, de los símbolos, la pareja con la que se casa Amalia,
es Eduardo Belgrano, ¿sí? El apellido es Belgrano, y se dice además que es el sobrino en la novela de Manuel Belgrano, ¿sí? Por supuesto, es un personaje de ficción, pero se apela también a la figura de Manuel Belgrano. Vamos a ver entonces cómo en diferentes momentos de la historia se articulan, se intercalan la literatura, la política, y la literatura y los imaginarios sociales. Acá Ramiro dice, ¿no? Bueno, es también un símbolo del fútbol, ¿no? Que también, a ver, nos quedamos en el símbolo de la política, pero todo sector, ¿no? Intenta esta idea de apropiarse, ¿no? de lo nacional, ¿no? El símbolo de la mitad más uno, ¿no? Para referirse a Boca Juniors, ¿no? Digamos, bueno, eso también es muy importante, ¿no? O cuando a River se lo llama los millonarios, digamos, todos, digamos, los sectores, para conformarse como símbolo de identificación, como, en definitiva, como esto que llama María, ahora vamos a ver, dispositivo de poder, apela a ciertas eslogans, mitologías, creencias, para justamente las personas se puedan sentir identificadas y adherir a ellas, ¿no? Decir que es la mitad más uno es casi decir que la mayor parte de la Argentina es de Boca, ¿sí? Bien, pasamos al texto de Enrique Marí y seguramente retomamos algunas de las cuestiones que pueden surgir como ejemplos, ¿no? de imaginario social. Enrique Marí, ¿lo pudieron leer en general los que más o menos habían visto que era para hoy? Bien. Enrique Marí parte de una frase, ¿no? De un epígrafe que dice, creía que había nacido para el provecho de todo el mundo, pero no del propio, ¿no? Dice, bueno, y eso vamos a ver que es un epígrafe que tiene mucho que ver, ¿no? Con el concepto que va a desarrollar Enrique Marí. ¿De quién era? No me acuerdo el epígrafe. De Lucano Farsalia. De Lucano Farsalia. Así es, gracias Pilar. Y así es, ¿no? Creyó que había nacido para el provecho del mundo y no para el propio, ¿no? Casi define lo que él va a definir como uno de los objetivos, ¿no? De lo que Marí va a llamar y lo que va a intentar describir en todo este artículo, que es el concepto de dispositivo del poder, ¿no? Vamos a ver que Enrique Marí en todo el texto intenta describir el concepto de dispositivo de poder. Y cuando Marí habla de dispositivo de poder, está hablando de relaciones de poder o de cualquier relación de poder, es decir, de cualquier situación en donde se materialice una situación de dominador, dominadores y dominados, ¿no? Donde se produzca una relación de poder. Ahora bien, dice, ¿cuáles son los tres elementos que permiten que un dispositivo de poder se legitime en el tiempo y que perdure en el tiempo? Y Enrique Marí va a señalar tres elementos. Uno es el discurso del orden, ¿sí? El primer elemento del dispositivo del poder es el discurso del orden. Y el discurso del orden es el discurso de la norma, el discurso de la ley, ¿no? El discurso de la Constitución, de los códigos, etcétera, ¿no? De los cuadernos disciplinarios en las escuelas. Es el discurso de la ley. Y el discurso del orden tiene esa particularidad que aparece en el epígrafe, ¿no? El discurso del orden o el discurso de la ley se presenta en provecho de todo el mundo, pero en realidad es en provecho del sector dominante. Del sector dominante en lo económico, de la clase social dominante, de la etnia favorecida, del sector que en ese dispositivo de poder ejerce la función de dominador. ¿Sí? Tiene entonces esta paradoja y esta cuestión siniestra. Dice, se presenta en provecho de todo el mundo, pero es en provecho del sector o clase dominadora o beneficiada, ¿sí? Casi es una posición la posición que tiene Marx, ¿no? Con respecto al derecho, ¿no? El derecho para Marx se presenta
en provecho del bienestar general, en provecho de todos, pero que en realidad es en provecho, por supuesto, para Marx, de la clase social burguesa, en el caso del capitalismo, y antes fue en la Edad Media, de los señores feudales, y anteriormente, ¿no? de los ciudadanos o amos, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos del dispositivo de poder. El segundo elemento del dispositivo de poder es la fuerza. La fuerza es el ejercicio de la fuerza. Entonces, en este sentido, todo discurso del orden va a señalar cuáles son quienes tienen, en definitiva, el monopolio legítimo de la fuerza. Quienes pueden ejercer la fuerza pública. En el caso de los estados modernos, el estado moderno tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza a través del ejército o a través de la policía, ¿sí? Pero cuando uno piensa en estos dispositivos de poder, puede pensar una iglesia, puede pensar un club de fútbol, puede pensar la familia, ¿sí? La familia también tiene un discurso del orden, que tiene alguien que puede ejercer la fuerza, no solamente la fuerza física, ¿no? La autoridad, ¿no? Quien dicta las leyes, etcétera, y que se va a expresar de diferentes maneras. Pero sin embargo, va a decir Enrique Marí, no hay dispositivo de poder que pueda legitimarse en el tiempo solamente a través de la ley, de la norma, o sea, lo que él llama discurso del orden, y de la fuerza, sino que va a precisar de un tercer elemento. Y este es el elemento que estuvimos desarrollando en todo este encuentro. El tercer elemento es el del imaginario social. Marí decía, el discurso del orden apela a la razón de las personas, ¿sí? En cambio, el imaginario social apela ya no a la razón, sino a la voluntad, a los sentimientos, a los deseos. Dice, se conforma en una serie de símbolos que van a generar esto que señalábamos antes, agresión o adhesión. Y los símbolos pueden formar o tomar diferentes formas, ¿sí? Puede ser, dice, apelación a los ancestros, fechas, ¿no? Y pensamos cualquier también, ¿no? Cualquier dispositivo del poder tiene fechas, ¿no? El peronismo, 17 de octubre, el dispositivo del poder nacional tiene 25 de mayo, 9 de julio, etc. Lugares, ¿no? Disposiciones en el espacio, vestimentas, ¿sí? Desde los sans-culottes en la Revolución Francesa, los descamisados peronistas, o los cabecitas negras, etc. Banderas, escudos, eslogans, palomas, ¿no? Uno piensa, no sé, en los imaginarios religiosos. Dice, siempre el dispositivo, el imaginario social supone una manipulación del colores, así muy bien dice Mariana, supone una manipulación del psiquismo humano. Y una manipulación del psiquismo humano que generalmente suele hasta tildarse, ¿no? Suele apelar a lo biológico o a lo natural, ¿no? No parece como si fuera una construcción. Es decir, uno es argentino porque nace argentino, ¿no? Porque lo lleva en la sangre, ¿no? Digamos, esa sería como la apelación casi del imaginario social a lo nacional. O uno es de Boca, ya que recién nombraba Ramiro a la mitad más uno, ¿no? No porque para pelear con el padre o porque o para adherir al padre es de Boca. Uno también es de Boca o de River. ¿Cómo no, Hernán? No te escuché. Uno es de Boca porque es un ser alegre. Ah, es alegre, es bostero, ¿no? Porque lo lleva en la sangre, ¿no? Porque es alegre, como dice Hernán, ¿no? Siempre hay como una especie de apelación a que uno naturalmente es así, ¿no? Una apelación casi a la naturaleza. Uno tiene que identificarse con eso porque nació así, porque no hay otra forma, ¿no? Y esa es una
es una estrategia, ¿no? de los imaginarios sociales, ¿no? Y siempre suponen una manipulación del psiquismo humano. Uno no nace de todas estas formas, ¿no? Sino que socialmente se va construyendo y va adhiriendo a ciertas identificaciones, a ciertas identidades, y va descreyendo de otras identidades. ¿Y Hernán, ibas a decir algo? No. El otro Hernán, aquí no. No. Ah, bien. Y... Profe, perdón. Sí, Juan Ignacio. Quiero... Sí, por favor. Un segundo. Porque, todo este tema del imaginario social y el sentido común también me hace recordar algo bastante, digamos, que es básicamente cuando hablan los economistas liberales y los periodistas liberales, que suelen utilizar bastante este mecanismo de apelar al sentido común para explicar temas sociales más complejos, digamos. Por ejemplo, utilizar la naturaleza y utilizar ahora, por ejemplo, no sé, el debate sobre la deuda externa, ¿no? Que es, bueno, si yo le debo algo al almacenero, se lo tengo que pagar. Y toda persona de bien tiene que pagar sus deudas, ¿no? Porque así funciona el mundo, ¿no? No podemos andar desconociendo deudas. Digamos que básicamente bajar a un debate muchísimo más complejo como la deuda externa, como los mecanismos de subordinación del capital financiero a otro tipo de países, a algo de la naturaleza y del imaginario social que es muy de sentido común y rebajar mucho el nivel, ¿no? Y me parece que, no sé, yo creo que es algo que es un mecanismo que suelo ver no sé, en columnas de La Nación o en periodistas liberales de algún tipo, o en economistas liberales de algún tipo, que es justamente apelar a este tipo de imaginario social desde lo natural y desde lo individual, digamos, ¿no? Sí, a ver, completamente de acuerdo y en varios sentidos. O sea, a ver, se presenta como natural, básicamente, ¿no? Hasta el capitalismo. O sea, no, digamos, bueno, no, el mundo siempre, ¿qué es lo que se dice? El mundo siempre fue así y no lo vas a venir a cambiar vos, como si el mundo siempre hubiera sido capitalista, ¿no? Como si el mundo en algún momento no hubiera tenido un modo de producción feudal o un modo de producción esclavista. Bueno, yo creo que también en el mundo esclavista también se solía decir que no estaba en ese momento, pero probablemente se diría lo mismo, ¿no? Que hay personas que nacen ciudadanos y hay personas que nacen esclavos, ¿no? Como en otros momentos, ¿no? Se señala, ¿no? Por sangre o por lo que fuera, hay personas que son nobles o que están destinados a ser reyes o a señores feudales, ¿no? Y otros que estaban destinados a ser campesinos y vasallos, ¿no? Eso de apelar a la naturaleza es una estrategia, y es una estrategia muy efectiva realmente, ¿no? Y justamente le saca complejidad, ¿no? Naturaliza, le saca complejidad a las construcciones históricas y sociales, y sí, claro, se tienden a explicar hasta cuestiones tan complejas, ¿no? Como el mundo capitalista financiero, a partir del ejemplo burdo, ¿no? Del almacenero. Sí, por supuesto, ¿no? Y completamente de acuerdo. Hay algo que señala Enrique Mari que me parece muy importante, ¿no? Y en esto del texto, es que, a ver, inclusive cuando uno piensa algo que parecería que se impone únicamente por la fuerza, ¿sí? Como ser un golpe de Estado, ¿sí? O los peores terrorismos, precisan necesariamente de los dos elementos, ¿sí? Y sobre todo precisan muy especialmente del elemento del imaginario social. Es decir, precisan de ese conjunto de creencias, eslogans, sentimientos que adhieren. Y podemos totalmente coincidir porque, a ver, los golpes de Estado en Argentina han contado siempre, ¿sí? Con un apoyo, si no mayoritario, generalmente mayoritario, pero con un apoyo de una amplia proporción de la población. Es decir, nada se impone únicamente a través de la fuerza, ¿sí? Todos precisan de los tres elementos. Y hay algo que él llama coherencia interna, ¿sí? Que no me acuerdo exactamente cómo lo llama, que siempre... factores... Factores endógenos y endógenos. Sí, así es, sí, gracias, Sofi, siempre me ayuda esto. Factores endógenos, justamente,
que habla de la coherencia, ¿sí?, entre los tres elementos. Es decir, no es que el discurso del orden va por un lado, la fuerza va por el otro, y el imaginario social va por el otro, sino que los tres conforman un todo ideológico coherente para sostener el dispositivo del poder, ¿sí? Y a un elemento del discurso del orden le puede corresponder uno o varios elementos, ¿no?, o al revés, del discurso del imaginario social. Uno apela a la razón, te dice, a ver, la ley tiene que ser así y no puede ser de otra manera, esto es en provecho de todo el mundo, por el bienestar general, porque si no se organiza así el mundo, por eso es el discurso del orden, si no se ordena así el mundo, viene el caos, ¿sí? Y se va a reflejar en normas, códigos, constituciones, etcétera. Pero por otro lado vienen esos elementos que apelan al sentimiento, ¿sí? Vos tenés que adherir a la ley porque la ley es sagrada, o porque tiene connotaciones divinas, o porque fue elegida democráticamente, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, todo esto forma, para Marie, un todo ideológico coherente, ¿sí? Y esto es lo que Marie denomina factores endógenos del dispositivo del poder. Por otro lado, y en esto termina Enrique Marie, existe lo que él llama factores exógenos del dispositivo de poder. Y acá lo podemos, como todo, igual como todos los conceptos, ¿no?, lo podemos poner en tela de juicio, ¿no? Para Marie, en definitiva, estos factores endógenos del dispositivo del poder se relacionan a su vez con factores externos, con factores que él llama exógenos, y que en definitiva son el sistema económico, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Si uno piensa cómo armó el esquema Enrique Marie, cuando él habla justamente del dispositivo del poder, lo que estaría hablando es de lo que Marx, en la contribución a la crítica de la economía política, llamaría superestructura. ¿Sí? Lo que estaría en definitiva describiendo en esos factores endógenos, en esos elementos del dispositivo de poder, es cada uno de los elementos que Marx llamaría, ¿no?, la superestructura, ¿no? Porque para Marx recordemos que la superestructura cultural, religiosa, filosófica, el mundo de las ideas, se montaba sobre la base estructural, que era la base económica. Bueno, para Marie la base económica es lo que él llama factores exógenos, y lo que habría estado haciendo en todo el texto es describir cada uno de los elementos de lo que Marx hubiera llamado superestructura, ¿sí? Entonces, podemos discutirlo o no discutirlo, podemos decir a ver si siempre, de todas formas, el imaginario social sigue una lógica relacionada estrictamente con lo económico, ¿no? Pero bueno, primero vamos a decir lo que dice el texto y después lo podemos poner en tela de juicio, ¿sí? Después, Marie va a señalar dos ejemplos, ¿sí?, de funcionamiento del dispositivo del poder. Va a tomar el ejemplo de la manera en que Hobbes, ¿no?, justifica los estados absolutistas. Todo para mostrar que el dispositivo de poder siempre precisa, para sostenerse en el tiempo, de ciertos elementos necesariamente casi mitológicos, ¿sí?, fantasiosos, ¿no? Como cuando uno piensa la creación de un país, ¿no? Cuando uno pensaba la creación de Roma y te ponían los Rómulo y Remo amamantados por la loba, ¿no? Siempre se precisa, ¿no?, para justificar justamente cualquier dispositivo del poder, apelar a elementos necesariamente mitológicos.
Y entonces en ese sentido Hobbes le viene como anillo al dedo, ¿no? Dice, Hobbes, para justificar por qué el mundo tiene que organizarse bajo la forma de los estados absolutistas, ¿qué es lo que señala? Hay un estado antes de que hubiera un solo rey, ¿no? O un monarca absoluto, había un estado de naturaleza, en ese estado de naturaleza, los hombres por su propia naturaleza justamente eran agresivos, siempre querían los bienes de los otros, entonces esto creaba esto que Hobbes llama la guerra de todos contra todos, ¿no? Una guerra siempre permanente y siempre latente, ¿sí? Por los bienes, por el poder, por el otro, que solo puede resolverse si hay alguien, una sola persona, ¿no? El Leviatán o el monarca, en el que se concentra todo el poder y el poder absoluto. Porque si hubiera dos, también ahí hubiera guerra de todos contra todos, ¿no? Sí, diría Hobbes. Entonces dice, Hobbes, para justificar políticamente, cuando ya no hay monarquías divinas, para justificar, antes el monarca se justificaba por derecho divino, ¿no? Desciende de Dios, entonces no se le podía poner en tela de juicio. Pero para justificar las monarquías absolutas, cuando ya se pierde el crédito divino, es haciendo esta especie de mitología del estado de naturaleza con estas características, ¿sí? Y lo mismo va a ser para el concepto de gran norma en Kelsen, ¿sí? Va a decir, para Kelsen, en definitiva, justificar todo su aparato de derecho, ¿no? Positivista, jurídico, ¿sí? Va a crear el concepto de gran norma, y ese concepto de gran norma también es un concepto que hasta el propio Kelsen, que es, digamos, el paradigma del positivismo, ¿sí? Tiene que reconocer en algún momento que es una ficción, ¿sí? Entonces, sobre todo, lo que quiere señalar es cómo se necesita para cualquier dispositivo de poder apelar a estos elementos mitológicos, ficcionales, ¿no? A partir de los cuales justamente circulan estos símbolos que venimos señalando y que conformarían a grandes rasgos el imaginario social. Sobre todo lo que a nosotros nos importaba mucho era ver el peso, ¿no? del imaginario social. No hay dispositivo del poder, no hay memoria colectiva, no parece haber historia, ¿sí? que pueda construirse sin ese elemento de lo simbólico, del imaginario social, ¿no? Fíjense lo importante que es lo simbólico en las sociedades, y fíjense cómo se pone en juego todo el tiempo en el mundo de la política, ¿no? Uno agarra cualquier diario todos los días, o los medios masivos de comunicación, y siempre van a ponerse en juego símbolos, palabras con ciertas tradiciones, ¿no? Y que encarnan diversas luchas. Mientras van pensando estas cuestiones, si queda alguna duda o algunas reflexiones o algo, les voy señalando qué estaríamos viendo para el encuentro que viene, ¿sí? El encuentro que viene comenzaríamos a ver justamente cómo se articula el imaginario social que ustedes están viendo a partir de diferentes libros, ¿no? Del orden conservador, entre ellos. Tocó el orden conservador, ¿sabes, no? Sí, este cuatrimestre. Sí, bien. Con justamente la literatura generada por la generación del 80, ¿sí? Cómo se construye, en definitiva, desde el imaginario social, desde los dispositivos culturales, la idea de la Argentina moderna, de la Argentina de unos pocos, quienes son considerados los enemigos, ¿sí? Y esto ya lo habíamos anticipado en el encuentro pasado, ¿no? Uno de los grandes enemigos de la generación del 80 van a ser los inmigrantes, ¿sí? Los inmigrantes que, según la generación del 80, traen de sus países ideas enfermas. Siempre pensemos cómo
aparece muy fuertemente acá ligado el positivismo, ¿no? La aplicación de lo biológico al campo de lo social, ¿no? Ya hablábamos tanto de cómo aparece naturalizado el mundo de lo social, bueno, acá aparece bien claro, ¿no? En toda esa corriente positivista. Y bueno, en ese cuerpo social, ¿no? Que los dirigentes de la generación del 80 pensaron a la nación argentina, aparecen factores patógenos, ¿no? Factores que enferman, agentes que enferman, y lo van a localizar en los inmigrantes que traen de sus países de origen ideas enfermas ligadas sobre todo, por lo menos hasta 1910, al anarquismo, pero también al socialismo y al sindicalismo. Mientras, en política se van a tomar todo un conjunto de medidas y de leyes represivas contra estos inmigrantes, entre ellas algunas las habrán visto, ¿no? La ley de residencia en 1902, la ley de defensa social en 1910, en el plano cultural, ¿no? Y en el plano también del imaginario social, a grandes rasgos, se crea una idea también del inmigrante como enfermo, como sexualmente anormal, como aquel que produce degeneración, como aquel que trae la raza enferma para el país. Esa es la literatura tan divina que vamos a ver el jueves que viene, ¿sí? Produce todo un conjunto, un gran corpus, la generación del 80, de literatura anti-inmigratoria. Nosotros vamos a ver sobre todo fragmentos de 3 novelas. Vamos a ver a cuál llegamos, probablemente quizás lleguemos a todas, o por lo menos un paneo en el encuentro que viene. Una es los 2 primeros capítulos, si ustedes después los pueden seguir leyendo, porque les interesa el periodo, lo siguen leyendo, ¿sí? Y una vez En la sangre, es una novela de 1887 de Eugenio Cambaceres. Fíjense que desde el título ya, ¿sí? Apela a lo biológico. Van a ver que justamente Cambaceres lo que va a postular es que los inmigrantes traen el mal al país, el mal es el anarquismo, porque llevan el mal en la sangre. ¿Sí? Biológicamente son inferiores. Ya eso aparece desde el título. Siempre acuérdense presten muchísima atención a los títulos de las obras, ¿no? Porque nos están diciendo algo, no solo en términos literarios, sino también en términos simbólicos y en términos políticos. Junto a En la sangre de Eugenio Cambaceres, bueno, primero les digo las 3 novelas y después los textos de apoyo. Tienen el prólogo de otro libro, novela paradigmática de la literatura antiinmigratoria, que se llama Inocentes o culpables, de Antonio Argerich. ¿Sí? Es una novela donde parecería que se está preguntando si son inocentes o culpables, una familia de italianos, pero vamos a ver que son culpables. ¿Sí? Ustedes tienen el prólogo. El prólogo es un prólogo que es una carta, fíjense, es el prólogo de una novela, y es una carta dirigida al presidente de la República, donde se le pide al presidente de la República, por favor, no recibamos más inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes son inferiores, no es la inmigración esa que había soñado Sarmiento y Alberdi, ¿sí? Que iba a construir una gran nación para el desierto argentino, ¿sí? No, son una inmigración inferior. Ese es el prólogo, fíjense cómo se entrelaza el campo literario con el campo político. Entonces tienen el prólogo a Inocentes o culpables, de Antonio Argerich, y finalmente tienen el capítulo 7 de la que es considerada la primera novela antisemita argentina, que es La bolsa, de Julián Martel. Y acá aparece otra idea, ¿no? La idea del país como bolsa, ¿sí? Como bolsa de comercio, casi como un lugar donde todo se compra y todo se vende. Antes la ciudad era el lugar de la civilización. Ahora la ciudad es casi una prostituta, ¿no? Donde todo se compra y todo se vende. Vamos a ver que
y ahí aparecen los judíos como un agente patógeno que puede contaminar a la clase social dominante, ¿sí? Esas son los tres fragmentos, ¿no? Capítulo 7 de La Bolsa, capítulo 1 y 2, que es recortito, son 5 páginas de En la Sangre, y 2 o 3 páginas también de Inocentes o Culpables, que es el prólogo. Esas son las fuentes literarias directas, ¿sí? Y después tienen materiales de apoyo. Tienen un texto de Gladys Onega, que es La literatura de la inmigración en Argentina, de Gladys Onega. Tienen un texto de David Viñas, de literatura argentina y realidad política, que analiza la bolsa, y tienen 2 textos de Foucault, ¿sí? Lean uno por lo menos, ¿sí? Sobre todo hagan particularmente hincapié en el texto de Genealogía del racismo. La idea es aplicar esos textos justamente a esos fragmentos de novela para caracterizar cómo era la literatura del período. Además del de Gladys Onega, ¿cuál es el otro? El de David Viñas, de Literatura Argentina de Realidad Política, que Lucas trabaja sobre la bolsa de Julián Martel, ¿sí? Profe, discúlpame, y no escuché, ¿de la bolsa que hay que leer? Es el capítulos? Sí, es el capítulo 7, igual es el que les mandó Sofía, ¿sí? Está dentro del Drive, es el capítulo 7 el que está seleccionado, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, por favor. Una pregunta más operativa que Sí. hice la última vez, pero no lo encuentro. Las reseñas que hay que entregar sobre textos de teórico, ¿todos van a tener preguntas como guías para hacer la reseña? Sí, ¿no? Sí. Creo que ahora solo hay de voto y botana. ¿Perdón? No, y nada. ¿Y la reseña hay que hacerla en la semana en que se ve el texto? ¿O puede ser como... No, a ver, ustedes pueden entregar la cantidad de reseñas que quieran y las podemos ver, pero ustedes obligatoriamente tienen que entregar 2 reseñas. Las eligen ustedes con la guía de lectura que está en el campus. Se puede entregar en cualquier momento del cuatrimestre, pero quizás es mejor si las entregan en esta parte del cuatrimestre porque después se les mezcla con la monografía y es más complicado. Creo que la pregunta de la compañera era algo parecido a una duda que tenía yo, que digamos, si la reseña hay que entregarla en la semana que nos la suben. O sea, es indiferente. No, en cualquier momento del cuatrimestre pueden entregar la reseña que quieran. Genial, buenísimo. Si la entregan ahora, Entonces, lo que sí les sirve más, porque alguna que no se atrasan tanto en los textos, y la idea, a ver, el fin último de las reseñas es que a ustedes les pueda servir para la preparación para el parcial, ¿sí? Pero no, así que, aparte, bueno, recuerden que tienen 2, tampoco son tantas las reseñas que tienen que hacer, ¿sí? Perfecto. Y con respecto a las monografías, no vamos a adelantar todavía para no seguir complicándolos. Solo les anticipamos una cuestión, va a tener que ver con literatura sobre mujeres o de las luchas de las mujeres en la generación del 80, ¿sí? Perdón, en la generación del 80, no, en la década del 80 del siglo XX, ¿sí? Digamos, desde la posdemocracia, ¿no? Desde 1983 en adelante, nos podemos también ir un poquito antes, ¿sí? Desde 1980 en adelante, algo así, ¿sí? Hay una cierta sugerencia, pero no quiero igual anticipar tanto porque si no se les confunde todo. Hay una cierta sugerencia de que si pueden tomar literaturas que tengan que ver con sus ciudades, con sus regiones o con sus distritos, mejor, ¿no? Porque sería rescatar una literatura que fue clásicamente invisibilizada, ¿no? La de las mujeres en general y de las de regiones, distritos y de las luchas locales en particular. Pero, a ver, no, solo hago una anticipación, no vamos ahora a centrarnos en la monografía. Ahora pensemos seguir trabajando cómo trabajaríamos en definitiva la monografía a partir de los ejemplos en diferentes momentos históricos. Acá me pregunta Catalina qué unidades entran en el parcial. Con respecto a los teóricos, entra hasta el peronismo, ¿sí? Hasta el capítulo de Daniel James,
que es el prólogo de resistencia e integración, ¿sí? Generalmente entra hasta ahí. Con respecto al práctico, hasta lo que lleguemos, ¿sí? Probablemente hasta literatura de peronismo, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? La de Francisco pregunta otra cosa, a ver, las reseñas que se piden, no tiene la estructura de una reseña académica, sino que es, a ver, responder que esas preguntas que a ustedes les figuran les sirvan como guías para poder leer el texto, ¿no? Y que les sirvan a manera casi de resúmenes también del texto, para que puedan ir incorporando los conceptos centrales del texto. Es en el sentido algo más laxo. Sí, las reseñas las envían al mail del práctico, Aldana, así es. Si no hay ninguna otra pregunta en relación a lo formal, yo quería hacerles una pequeña aclaración, un pero al texto de Marí, digo, como algo para tener en cuenta, esta cuestión del imaginario social como manipulación del psiquismo humano, que lo tomen con pinzas y que tengan en cuenta que cuando estamos hablando de imaginarios sociales estamos hablando de la cultura, estamos hablando de las producciones culturales. Y si bien a la hora de pensar la política, a la hora de pensar el poder, seguro, y pensar la construcción de la comunicación, de los medios de comunicación, seguro existen operaciones para movilizar ciertos imaginarios y ciertos símbolos en pos de un proyecto político, también las producciones culturales son producciones que vienen de abajo, o sea, no es solamente un movimiento de manipulación, que lo tengan en cuenta. Quizás no aparece ahora tanto porque lo que vamos a ver para la generación del 80 es la literatura hegemónica, ¿no? Que por otro lado también, incluso apareció la clase pasada, esta cuestión de, bueno, no hay otra literatura, seguramente había otra literatura, pero bueno, lo que se seleccionó como literatura, lo que apareció, lo que circuló fue eso. Pero me parece importante que tengan esta noción, tal vez el texto de Marí tiene una mirada más altuseriana, pero en contraposición está toda la Escuela de Estudios Culturales Británicos que plantea otra cosa y que pone a la cultura en el lugar de la base material de la sociedad. Digamos, y no es una cuestión de verdad, de mentira, es una cuestión de racionalidades propias que se ponen en juego y que se expresan de determinada forma. ¿Sí? Entonces, bueno, quería marcar esta cuestión para que lo tengan en cuenta. La cultura también en otro sentido, o sea, las producciones culturales desde la agencia, ¿sí? Y desde la propia construcción de sentidos de los sectores populares, de las clases medias, digo, no es algo que solo que baja de arriba. Me parece que está bueno como poder mirar ambas cosas. Es como una aclaración, nada más. Sí, a ver, de todas formas yo creo que siempre es manipulación, no importa, a ver, no es algo que está dado naturalmente, y en ese sentido siempre es una manipulación del sentido, cualquier sentido, sea un sentido popular o sea un sentido, digamos, no es algo que está dado de manera nacional, ¿sí? En eso yo no, por supuesto, por eso, cuando lo miramos como apropiación de un símbolo nacional, sí, por supuesto, hay alguien que ejerce esa acción, esa operación de manipulación. Pero no pensar siempre la cultura y los imaginarios como una operación de manipulación, porque también hay construcción de sentidos ahí que no buscan la manipulación. Bueno, no coincidimos con siempre es una manipulación. Bueno, pero para que ustedes, pero está bueno también para que ellos también, para que lo pongan en discusión ellos también. Sí. Una lucha de poderes más que nada, ¿no? Es lucha de poderes, sí. A ver, pero sobre todo, a ver, cuando María habla de manipulación del psiquismo humano, habla de, a ver, uno no es que nace, por supuesto, en un sector social, nace con ciertas condiciones materiales de existencia, ¿sí? Pero las identificaciones a partir de las cuales, con las que uno se va a identificar, siempre van a ser algo que no está dado por la naturaleza, sino que justamente atravesado por luchas sociales y, sí, una manipulación, sí. En eso, sí. Por ahí no lo veo como una cuestión peyorativa, y en estos sentidos está muy bueno lo que señala Sofía. No es que hay un ente malvado que nos está manipulando, sino que es una forma, es la forma en la que se estructura el imaginario, ¿sí? Básicamente eso. Pilar, ibas a decir algo, perdón.
Justo exactamente lo mismo, que por ahí uno escucha la palabra manipulación Claro, y está ya bueno. le atribuye algo negativo, pero bueno, por ahí no. Y también es medio como lo que supimos construir. Así es. No sé. Así es. No, pero está buena esta apreciación que hace Sofía, claro, pues a ver, no es que, a ver, hay un ente maligno que nos está manipulando, digamos, ¿no? Es la manera en que se construyen los sentidos y los imaginarios, a partir de una manipulación del psiquismo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, hoy también nos llevamos hasta las 3, prometo la próxima hacer un poquito más corto, pobre que es terrible el Zoom. Delfina dice si puede hacer otra pregunta acerca de lo formal, sí, por supuesto. Sí. Sí, el primer parcial, bueno, a ver, va a ser, por supuesto va a ser domiciliario, el primer parcial, va a ser de aplicación de conceptos a periodos históricos. Todavía no lo tengo del todo diseñado, pero lo más probable es que sea una pregunta de prácticos y 2 preguntas de teóricos, ¿sí? ¿Pero es algo que se manda como con una semana de anticipación o algo así, o algo sincrónico, tipo control de...? No, sí, con 1 o 2 semanas de anticipación para que ustedes lo puedan elaborar, perfecto, ¿no? perfecto. No, a ver, descreo completamente, no solamente en lo presencial, creo que es patético, ¿no? La sincronización de la evaluación, y acá ya es, es ultra patético, ¿no? Poder pensar algo así, ¿no? La evaluación no tiene que ser nunca, ¿no? La vigilancia y el control, sino que ustedes puedan aprender, y no solo que lo puedan aprender, sino que puedan también disfrutar, básicamente, y aprender algo más. O sea, la evaluación no tiene que ser el momento del castigo, ¿no? Así que no, va a ser, por lo menos, yo voy a intentar que sean 2 semanas, lo más probable es que sean 2 semanas, ¿sí? Bueno, las dejé extenuados. Bueno, subo en la semana para los que tuvieron que retirarse antes o para los que les sirva de alguna manera. Subo no subo la clase, se los mando por mail, que es la manera más cómoda para mí, ¿sí? Les mando un enlace de YouTube donde pueden volver a revisar cualquier cosa, alguno de los conceptos, de las discusiones de la clase, ¿sí? Bueno, y nos vemos el próximo jueves en el mismo enlace a la 1 de la tarde. Bueno, buen fin de semana para todos, todas, todes. Pásenla lindo. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Chao, profes, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego.